y lo queremos levantar a 30, 40, 50 atmósferas, por decir. Y para eso necesitamos de una máquina llamada compresora. La compresora, decíamos que la compresora necesita, esta es la compresora, es una compresora reciprocante, ¿no? De alternativo, tipo motor de combustión interna, ¿no? Sube, baja, izquierda, derecha, punto muerto inferior, punto muerto superior, ¿no? Y se desplaza de este extremo hasta este extremo. Entonces, este pistón dentro de un cilindro realiza un movimiento lineal alternativo. Ya, para que realice ese movimiento, en este caso de izquierda a derecha, derecha a izquierda, necesita de un cigüeñal que comience a girar. ¿Ok? Comienza a girar. Y este eje cigüeñal está unido al eje de un motor eléctrico, y este motor eléctrico es el que acciona a la compresora, es el que le da la energía. Y el motor eléctrico recibe pues energía eléctrica, ¿no? Entonces, este motor recibe energía eléctrica, lo transforma en energía mecánica, y el compresor realiza movimientos alternados de izquierda a derecha. Entonces, en esos desplazamientos hay dos válvulas. Hay una válvula de admisión que admite el gas y otra válvula de escape, ¿no? Que el pistón lo expulsa, pero ya a la presión 2 requerida. A ver, veamos. Acá tenemos en 1, ¿no? 1 está en el punto muerto inferior. Las dos válvulas están cerradas. Acá está el pistón, las dos válvulas están cerradas y está lleno de gas. ¿Ok? El pistón está acá. Y todo el cilindro está lleno de gas. Las dos válvulas cerradas. Entonces, el pistón comienza a desplazarse de derecha a izquierda, del punto muerto inferior al punto muerto superior, ¿no? Va a realizar una carrera, va comprimiendo, va aumentando la presión. ¿Ok? Va aumentando la presión. Entonces, estamos en el punto 1, las dos válvulas cerradas, comienza a aumentar la presión. Y ese proceso de compresión lo realiza a través de un proceso politrópico. Llega al punto 2, esa es la presión 2 que requerida, ¿no? Ya llegó, alcanzó la presión 2. Ok, cuando llega a 2, todavía no llega al punto muerto superior, acá está el punto muerto superior, está acá. En ese instante se abre la válvula de escape y el pistón sigue desplazándose hacia la izquierda y expulsa ese gas a la presión 2. Y en un tanque podría almacenarse ese gas a esta presión 2 ya, ¿no? A esta presión 2, que es lo que necesitamos. El gas esté a esa presión 2. Okay. Y este es el punto muerto, este es el volumen muerto. Entonces, el pistón regresa, ¿no? Va de izquierda a derecha, realiza un proceso de expansión, también a través de un proceso politrópico. Se entiende que acá cuando regresa, las dos válvulas están cerradas. Acá las dos válvulas, admisión y escape cerrados. Acá la válvula de escape está abierto y la otra cerrada. Y acá la válvula de escape se cierra, ¿no? Y también la admisión están cerrados los dos y hay un proceso de expansión. Llega a este punto del pistón, en ese momento se abre la válvula de admisión y admite el gas. Entonces el pistón se va desplazando a la derecha y se va llenando el cilindro de gas. ¿Okay? El pistón llega a 1, si se cierra la válvula de admisión y comienza a comprimir el gas. ¿Okay? Cuando llega a 2, o sea, estamos acá en el punto muerto inferior, estamos en 1.
¿ok? Comienza a comprimir, acá comienza a comprimir. Entonces, cuando llega a 2, ¿ok? Cuando llega a esta zona del cilindro, se abre la válvula de escape. Ya está el gas a la presión 2. Entonces, el pistón sigue avanzando y expulsando a la presión 2 al gas. Y esa presión se almacena en un tanque, por ejemplo, ¿no? Para utilizarlo. Ok, entonces sigue avanzando, llega al punto muerto superior, llega al punto 3, el pistón. Entonces la válvula de escape se cierra y el pistón comienza a retroceder, ¿no? Entonces hay un proceso de expansión, Cuando llega al punto 4, a esta zona, el pistón retrocediendo, se abre la válvula de admisión. Entonces comienza a entrar al gas, ¿no? Comienza a entrar al gas y el pistón sigue avanzando hacia la derecha, hasta el punto muerto inferior, y todo el cilindro se llenó de gas. ¿Ok? Estamos ya en el punto 1. Entonces, esta es la masa que ha entrado, ¿no? El volumen admitido, PA. Y nuevamente nos va a comprimir con las dos válvulas cerradas. ¿Ok? Comprime a través de un proceso politrópico. Y cuando ya alcanza la presión 2, ¿no? En esta sección, entonces se abre la válvula de escape, ¿okay? El pistón expulsa el gas a la presión 2 y lo almacena en un tanque. El gas ya está a una presión elevada. Entonces, si llega al punto muerto superior, al punto 3, se cierra la válvula de escape y el pistón retrocede, ¿no? Por un proceso de expansión. Retrocede y cuando llegue a esta sección, al punto 4, llegue acá, se abre la válvula de admisión y el gas se admite, ingresa. Entonces el pistón se va desplazándose de la derecha hasta el punto muerto inferior y entonces el cilindro debe estar lleno del gas. Entonces cuando el pistón va a comenzar a comprimir, entonces la válvula de admisión se cierra, ¿no? Un poco antes se cierra, antes de que llegue al punto muerto inferior. Entonces con las dos válvulas cerradas, el pistón comienza a comprimir hasta 2, hasta acá. Ya alcanzó la presión 2 requerida, entonces se abre la válvula de escape y el pistón, ¿ok? Suministra gas a la presión 2 al sistema. ¿Ok? Ya. Entonces llega al punto muerto superior, al punto 3, a la presión 2, cierra la válvula de escape y comienza a retroceder a través del proceso de expansión. Cuando llegue a esta sección 4 del cilindro, se abre la válvula de admisión, ingresa gas, ¿va? Y conforme el pistón se va desplazando a la derecha, se va llenando más y más el gas. Cuando llega el pistón al punto muerto inferior, la válvula de admisión se cierra y comienza a comprimirlo. Bueno, y así va formando un ciclo. ¿Algún comentario? Bueno, entonces decíamos en la reunión pasada, cuando, por ejemplo, del punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, hasta acá, ¿no? De aquí hasta acá, el pistón va de derecha a izquierda. En ese desplazamiento, en esa carrera, entonces se producen dos procesos, el proceso de 1 a 2 y de 2 a 3. ¿Okay? Y después, de retorno del punto muerto superior al inferior, se producen otros dos procesos, de expansión y de admisión. Esta es otra carrera, ¿no? Y esta es una carrera. Hay dos carreras. Entonces, repito otra vez, de compresión y expulsión es una carrera.
Y esa carrera le corresponde media vuelta del cigüeñal. ¿Ok? La otra carrera, del punto muerto superior al inferior, ¿no? Entonces, del retorno es otra media vuelta, media revolución. O sea, dos vueltas, perdón, una vuelta de giro del cigüeñal corresponde a dos carreras del pistón, ¿no? Media vuelta para una carrera de ida, la otra carrera de vuelta, la otra media vuelta. O sea, una vuelta de cigüeñal, una revolución del cigüeñal, le corresponde dos carreras del pistón. Acá están dos carreras igual a una revolución. ¿Ok? Entonces, cuando dos carreras, ¿no? El pistón desarrolla dos carreras, acá está la carrera 1 y acá está la carrera 2. Se formó un ciclo, ¿no? Entonces, dos carreras del pistón forman un ciclo termodinámico y dos carreras del pistón, ¿no? Producen un giro del cigüeñal, produce dos carreras. Acá lo tiene. Dos carreras, una revolución y dos carreras, un ciclo. Una revolución, un ciclo, dos carreras, un ciclo. ¿Algún comentario? Esto es muy importante, esta relación, porque el cigüeñal va a girar a 1800, 3600 revoluciones por minuto. Entonces tenemos que relacionar esa frecuencia de revoluciones con los ciclos. Bueno, entonces, bueno, entonces el objetivo de estos sistemas es fundamentalmente dos: levantar la presión del gas, ¿ok? Levantar de la presión 1 a la presión 2 y tratar de optimizar o minimizar la inversión de energía. O sea, nosotros tenemos que entregarle energía al compresor para que trabaje, para que comprima el gas. Aquí también. Entonces, lo deseable es invertir la menor cantidad de energía, ahorrar, optimizar. ¿Okay? No estamos produciendo energía, sino que estamos invirtiendo energía para levantar la presión de 1 a 2. Entonces, eso lo logramos la clase pasada, ¿recuerdan? Derivando el trabajo total con respecto a la presión intermedia, ¿no? La presión intermedia entre esas dos compresoras, ¿no? La compresora 1 y 2, hay un enfriador, ¿no? Hay un interenfriador que está entre estas dos compresoras, entonces, que trabaja a presión constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué presión debe tener, ¿no? Esta presión intermedia entre las dos compresoras? ¿Qué presión debe haber para que el trabajo entregado al conjunto sea mínimo? Entonces, derivando el trabajo total con respecto a la presión intermedia, ahí tiene el trabajo total de compresión con respecto a la presión intermedia, hemos hallado la presión que hace que el trabajo total mínimo, el trabajo total de compresión sea mínimo. Y este es la presión, ¿no? La media geométrica. Presión 1, presión 2, raíz cuadrada. Y también se separa dos etapas, etapa 1 y etapa 2 de compresión. Si fueran tres etapas, entonces la presión A, en este caso, es la presión de salida de la primera compresora. Acá hay una compresora,
2 compresoras, 3 compresoras, 4 compresoras. ¿Ok? Entonces, y esta es la presión 1 y esta es la presión 2. Estas son las presiones intermedias. Nuestro objetivo es la presión 2. ¿Ok? Para calcular esta presión A, que va a ser igual a la C, a la E, a la G, entonces vamos a calcular la presión de salida de la primera compresora. Si fuera 3 compresoras, o sea que Z sería 3, acá sería presión 1 al cuadrado por presión 2. El equivalente a esta relación es esto. ¿Ok? Y el trabajo total tiene que ver con la cantidad de etapas de compresión. En este caso hay dos compresoras, hay 2 etapas de compresión. Z sería 2 y acá sería 2. ¿No? 2 y 2. Entonces, aquí lo tiene. 2 y 2. Si hubieran 3 compresoras, esa etapa de compresión aquí sería 3 y 3. Ese es el trabajo total mínimo de compresión. ¿Okay? Estamos aquí trabajando con este trabajo total de compresión mínimo. Y para eso se requiere una presión de refrigeración óptima. En este caso, repito, para Z etapas, estamos calculando la presión A, que viene a ser la presión a la salida de la primera etapa. Bueno. Profesor, ¿Sí? una consulta. ¿Entre cada etapa debería haber un interenfriador? Claro, claro. Decíamos en la clase pasada, ¿no? Decíamos, ya, podemos trabajar con una sola compresora, no con 2, ¿no? Porque aquí hay 2 compresoras y hay un enfriador, hay 3 equipos. ¿Para qué? Para levantar la presión 1, la presión 2. Pero podríamos poner una sola compresora, ¿no? Que levante la presión 1 a la presión 2. ¿De acuerdo, señor? Sí, profesor. Ya. Entonces, esa compresora tendría que desarrollar este proceso, desde 1 hasta la presión 1, hasta la presión 2, tendría que desarrollar este proceso de compresión. 1, A y C. ¿De acuerdo, señor? Sí, profesor. Ya. Ahora, el trabajo para procesos de flujo, porque acá está fluyendo, ¿no? Está circulando el gas, ¿no? Y lo vamos a tratar de flujo de estado estable. ¿Recuerda usted el flujo de estado estable? Es Sí, profesor. primera ley de la termodinámica. Entonces, a través de, cuando es un flujo de estado estable, el trabajo es esto, ¿eh? Volumen por variación de presión. Ahí tiene el trabajo de compresión de 1 a 2, volumen integral, y la integral es un área, volumen por diferencial de presión. ¿De acuerdo, señor? Sí, profesor. Este es un área, ¿no? Sí, Un integral es un área. el área del Ok, trabajo. ya. Si el eje vertical es presión y el eje horizontal es volumen, ¿no? El área, usted tiene una curva ahí, el área, la base de esa área será el eje horizontal o será el eje vertical. ¿Me ha dejado entender? Sí, profesor. ¿Cuál ha sido la pregunta? El área de la base, el área del trabajo, como no es una figura, es una figura con, que Disculpe, no tiene, señor, disculpe. ¿Cuál ha sido la pregunta? ¿cuál es el área de la base? Disculpe. Mi pregunta que yo le he hecho, profesor, No, ¿cuál ha sido la pregunta que yo le he hecho? La voy a repetir, ¿eh? Por favor. Primero, ¿la integral es un área o no es un área? sí, sí es un área. Ya, entonces, esta área de acá, ¿ya? Para calcular, o sea, para ubicar, identificar el área, ¿ya? Tiene una curva, ¿ya? Presión, volumen, y el eje vertical es presión, el eje horizontal es volumen. Ujú. Ya, listo.
y dentro tiene usted una curva. El área, esta área de acá, del trabajo 1, 2, el área, usted lo va a ubicar con base en el eje horizontal o con base en el eje vertical. En el Esta eje área, vertical. ¿perdón? En el eje vertical. Claro, porque el diferencial de presión, ¿no?, Ajá, porque es la la presión es base la que del varía. rectángulo. Claro. Entonces, el área, ¿no?, por ejemplo, de 1 a C era de un solo compresor. ¿Cuál sería la energía? O sea, ¿cuál sería el área que teníamos que entregarle a ese compresor para que levante la presión de 1 a 2? ¿Cuál sería el área? 1 A, C, P2, P1 y 1. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Señor, ¿está de acuerdo? Sí, profesor. A ver, repita lo último que he dicho. Para hallar el área deberíamos hallar en el área en el eje vertical. El área de la figura sería 1, A, C, 2, B y 1. ¿Cómo? Otra vez, por favor. Para hallar el área deberíamos fijarnos en el eje vertical de la presión, ya que la presión es la que deriva, ¿no? El área sería entre 1, A, C, 2, B y de nuevo 1. B, la letra B, acá. Eh, No, la B es la PR podría ser, pero a ver otra vez. Tiene usted razón, pues. Entonces, si no usamos dos compresoras, solo uno, ya, uno nada más, entonces el trabajo que tenemos que entregarle a esa compresora sería el área 1, C, P2, P1, 1, no B, sino esta es la base. ok, ok, ¿Ya? ok. A ver, diga, ¿cuál sería el trabajo, la energía que tendríamos que entregarle a una sola compresora para levantar la presión de presión 1 a la presión 2? ¿Cuál sería el área o energía? Sería de 1 a C y después de P2 a P1. Cierra con, 1. ya, ok, mire, este es el área, es la energía. Ahora, si usamos dos compresoras con enfriamiento intermedio entre ambas, de manera tal que este intercambiador de calor enfríe el gas que sale de la compresora 1, lo enfríe hasta la temperatura 1, que es a la entrada. ¿Me dejo entender? Señor, Sí, profesor. ¿me dejo entender? Sí. Ya, lo enfríe hasta la temperatura 1. Ya. Acá tiene el compresor 1, esta es la compresión de la presión 1 hasta la presión 1 hasta la presión A, y ahí, claro, tiene mayor temperatura, acá hay mayor temperatura, y acá a presión constante se enfría el gas hasta la temperatura 1. Esta curva es una isotérmica, temperatura 1, temperatura 1. Temperatura en B es igual a 1. Temperatura en B igual a 1. ¿Ve? Profesor, una consulta más. En caso de que no haya un enfriador, la temperatura se incrementaría de acuerdo a la presión, ¿no? Perdón, ¿cómo dijo? En caso de que no haya un enfriador, si se busca incrementarse la presión, la temperatura también se incrementaría de acuerdo a la presión. Claro, por supuesto. Ah, ok. Cada vez que usted comprima, levanta presión, levanta temperatura. Ok. Ok, entonces en la segunda etapa, ya lo enfrió hasta la temperatura 1, esa es la clave. O sea, en trabajo de compresión, ¿no? En trabajo de compresión, eh, la compresión o un proceso isotérmico, usted lo comprime 1, P2, un proceso isotérmico, la energía que usted invertiría sería esta área, 1B, ¿no? Todo este rectángulo. ¿Se nota, señor? Sí, profesor. Si usted realiza la compresión a través de un proceso isotérmico, esta curva es isotérmica, pues, ¿no? Acá abajo dice, señor, Sí. Sí. el área que usted ve es la menor, ¿no? Sí, es la menor. Ya. Ahora,
en dos etapas. El trabajo que hay que entregarle a la compresora 1 sería esta área. 1A, PR, P1, 1. ¿De acuerdo? Sí, ¿Es eso? La energía que hay que suministrarle al compresor 1. ¿De acuerdo? sí, profesor. Ahora, la energía que hay que suministrarle al compresor 2, ¿cuál sería? B2, P2, PR y B. Esta área. ¿De acuerdo, señor? Sí, profesor. Ya. Entonces, si estas dos compresoras trabajan juntos, ¿cuánto es la energía o el área que tenemos que invertir? Sería todo esto. 1, A, B, 2, P2, P1, 1. ¿De acuerdo? Toda esta área. ¿Entiende? La suma, ¿no, Señor. profesor? Claro, es el área total, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya. Ok. Entonces, ahí hay tres situaciones. Primero, vamos a pasar de la presión 1 a la presión 2 usando un solo compresor, pero lo vamos a hacer a través de un proceso isotérmico. Ya está, lo vamos a comprimir así. Pasamos de la presión 1 a la presión 2 mediante un proceso isotérmico. ¿De acuerdo? Señor. Ok, Ya, está viendo usted que el área es la menor, ¿no? sí, Menor de todas estas, ¿no? claro, sí, es la menor. Ya, entonces, conclusión, es lo que queremos. Queremos el trabajo de compresión menor. Entonces, acá está viendo usted en la gráfica que para un proceso de compresión isotérmica, el trabajo es el menor de todos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Esta área de acá, pues, esta área de acá, mire, 1, este es B, punto B, digamos, este punto que está acá, después P2, P1, 1. Siga la curva punteada. ¿Ya se nota? Ok, ok, ok. Sí, profesor, sí. Ya Ya. entendí. Ese es el área que corresponde a una compresión isotérmica, ¿de acuerdo? Ok, Después viene usando dos compresoras y un interenfriador, ¿de acuerdo? Esta es la compresora 1, levantó la presión. Este es el enfriador, ¿okay? Que enfrió de la temperatura a la temperatura 1, porque esta es la temperatura 1. Y después este es el segundo compresor que levantó la presión hasta la presión 2. ¿Nota? sí, profesor. ¿Nota? Sí. Compresor 1, enfriador, compresor 2. ¿Cuánto es el área total aquí? Sería 1, o sea, ¿cuál sería el área total? 1, A, B, 2, P2, P1, 1. Sería toda esta área, ¿no? Ajá. Ya. Es un poco mayor que el área isotérmica, ¿no? Sí, sí, es mayor. Va ganando la isotérmica, porque nuestro objetivo es minimizar el área, minimizar la energía entregada al compresor. Ahora, si solamente usamos un solo compresor, tendríamos que seguir este proceso. 1 A, C. ¿De acuerdo? Ah, profesor, entonces mi consulta, la que quería consultar era, siempre la mínima, o sea, la que maximiza en todo esto es que la sea isotérmica. No puede ser que, digamos, tenga una temperatura en presión 1, la presión se eleve y con el enfriador la temperatura disminuya. No, no. A ver, por favor, a ver, escúcheme. Un proceso de compresión isotérmica no existe realmente. Cuando usted comprime, siempre se va a levantar la temperatura. ¿Me hago Claro, para eso entender? está claro, para eso está el enfriador. No. El enfriador es otra cosa. Sino aquí nada más en el compresor 1 o en el compresor 2. Cualquier compresor, ¿no? Cuando usted comprime algo, las moléculas, los átomos, se cohesionan, se apretujan tanto, ¿no? Que producen ahí un aumento de presión y aumento de temperatura.
¿de acuerdo? Ok, Están golpeando sí, las paredes. sí, sí. Entonces siempre se levanta la temperatura cuando comprime. Oiga, pero y este asunto, cuando estoy comprimiendo de la presión 1 y a la presión 2, ¿no? Usted dice que la temperatura se mantiene constante, eso no es cierto, pues, porque realmente cuando comprimimos siempre aumenta la temperatura, cierto, pero esta compresión es tan lenta, ¿no? Tan lenta, ¿no? Que no se produce, ¿no? Incremento de temperatura. Es muy ideal, sumamente ideal. Esto no existe. Ah, ya, ah, ya. Sí, profesor, gracias. ¿De acuerdo, señor? Sí, sí, sí. Es un modelo extremo. Ya, listo. Entonces, acá tenemos una isotérmica, un proceso de compresión isotérmica produce pues un consumo de energía mínimo. Usamos dos compresoras con enfriamiento intermedio, ¿no? Ahora es un poco mayor, ¿no? La energía, pero es menor a la energía si usáramos un solo compresor, ¿no? Este sería el proceso de compresión para un solo compresor. ¿Se ve? Sí, profesor. No. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, ¿cuál sería el ahorro? Usando este sistema con dos compresores y un intercambiador o un solo compresor. Este es un solo compresor. Este es el área, ¿no? Y usando dos compresores, este es el área. ¿Son iguales las dos áreas? No, profesor. No, pues, ¿cuál es mayor? La, la que está Que sin... corresponde a una sola compresora. ajá, sí. Es mayor. ¿Cuál es la diferencia? Esta área de acá, ¿no? Es la diferencia. Sí, sí, esa área sería la diferencia. Esta energía es lo que se ahorra, ¿no? Cuando se usan dos compresores con un intercambiador, que cuando se usa un solo compresor. ¿Entiende, señor? Sí, profesor, ya me quedó claro. Ya, ok. A ver, vamos a ver una vista, esto de enfriamiento intermedio. Un momentito. Eh, ¿Con quién estuve conversando? Barrenechea, profesor. Señor Barrenechea. Por favor, ¿qué dice aquí abajo? Compresor reciprocante para gas natural. Ok, ya. Compresor, o sea, reciprocante, es va, viene, va, viene. Bien, vamos a fijar algunos conceptos con este video. Por esta tubería. Esta es una válvula de corte. La entrada de gas natural. Este es un equipo compresor de GNB. ¿Ya? La entrada de gas natural llega por esta tubería. ¿Ya? Esta es una válvula de corte de tipo manual. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos esta posición cerrada. ¿Ya? Ahí es posición abierta. El gas entra por esta parte de acero y es una conexión flexible también de acero. Una vez que el gas ingresa por este punto, Señor Barrenechea, Sí, profesor. mire,
cuando está la manija, está transversal al tubo, a la tubería, ¿está abierto o cerrado? Cerrado. Claro, da la idea de que está colocando, ¿no? Una placa, ¿no? Y el flujo, y no hay flujo porque lo está obstruyendo al tubo de esta manera, transversal. Claro, adentro hay como una esfera en donde solo hay dos cortes circulares y esa esfera rota y es donde como que se tapa, ¿no? Claro, hay Con una esa esfera. diversidad de válvulas, ¿no? Válvulas de esfera, válvulas de compuerta, válvula mariposa, hay una válvula de aguja, hay una variedad de tipos de válvulas. Pero la idea es que cuando la manija está transversal, está obstruyendo al paso del flujo, del fluido. Y si lo pone paralelo al tubo, ¿no? Entonces significa que el flujo está corriendo, ¿no? ¿Se deja entender? Sí, Está sí, abierto. profesor. Si lo pone paralelo al tubo, significa que el flujo, ¿no? Está circulando. Ya, ok. Entonces, si está así, está cerrado. Y si lo pone paralelo al tubo, entonces está circulando. Nosotros hacemos esta posición cerrada. ¿Ya? Ahí es posición abierta. ¿Ya? El gas entra por esta parte de acero. Y es una conexión flexible también de acero. ¿Ya? Una vez que el gas ingresa por este punto, es el ingreso al compresor. ¿Ya? Esta máquina lo que hace es comprimir el gas que llega a una presión aproximadamente de 10 bares, 8 a 10 bares, y se lo va a llevar hasta 250 bares. El gas entra por este punto. Señor Barrenechea, Dígame. hola. La presión 2, o sea, la presión 1 es a la entrada del compresor, y la presión final de los finales va a ser ¿cuánto? 250 bar, ¿de acuerdo? Ujú. Ya, comienza con esta presión y lo va a levantar hasta 8 a 250 10 bares, y se lo va a llevar hasta 250 bares. Esta es la presión 2, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ya, este es nuestro objetivo, ¿ah? Y lo va a comprimir por varias etapas. Va a haber una compresora, un interenfriador, otra compresora, otro interenfriador, otra compresora, y a ver, cuente cuántas etapas de compresión hay y cuántos interenfriadores. ¿De acuerdo, señor? Ok, profesor. Ya. El gas entra por este punto, sale por este punto de acá. Estas tuberías son acero inoxidable con capacidad de resistir por encima de los 400 bares. Tienen un espesor de material diseñado para que pueda trabajar a ese nivel de presión. El gas sale por este punto, de acá abajo, sube por este punto a 250 bares. Yo tengo acá una válvula de control, en este caso, abierto, el gas está subiendo, pasa por la parte de arriba, ¿ya? Si ustedes ven, sigue la línea de la tubería y sale por ahí al fondo. Viene por acá, ahí van siguiéndole, y en este punto sale hacia la parte de suministro, para donde va a ser usado el gas. Esta parte de la salida del compresor, si bien esta línea sale para la parte de suministro, esta otra parte que ustedes ven como una tubería auxiliar, lo que hace es que cuando este equipo ve que la parte de suministro ya está completa, este equipo sigue comprimiendo. Pero esa parte comprimida lo que hace es almacenarlo en unos balones. Entonces para eso utiliza esta tubería. Pasa el gas a 250 bares ahora por este lado, viaja por la parte superior, en este punto voltea y acá en este lado lo almacena en estos balones. Cada uno de estos balones tiene una capacidad de 125 litros por cada unidad, y en total aproximadamente
supera los 1250 litros. En capacidad de agua, no en capacidad de gas. Porque el gas a los 100... A ver, hay dos tipos, lo hemos comentado, dos tipos de galones. El galón para medir volumen, ¿no? Aquí hay 125 litros. Almacenamiento en estos balones, 125 litros. Entonces, para pasarlo a galones, hay galón americano y hay el galón inglés. El galón americano es menor que el galón británico, inglés, ¿no? Más o menos un galón americano está a 3,75 litros. Y el galón inglés está a más de 4 litros. Señor Barrenechea. Hola. ¿Profesor? ¿Está usted presente, señor Barrenechea? Sí, hace rato. Ya, ok. Ya, bueno, sigamos. Y en total, aproximadamente, supera los 1250 litros. En capacidad de agua, no en capacidad de gas. Porque el gas a los 150 bares aquí tiene varios metros cúbicos metidos, comprimidos a 250 bares en este balón. Una vez que la parte externa nuevamente requiere gas, desde estos balones nuevamente retorna por este punto, nuevamente llega acá al compresor, nuevamente baja, y en la parte interna hay un panel que se llama panel prioritario. En ese panel prioritario lo que hace es deriva internamente y lo vuelve a enviar por este lado y se va hacia el sistema de despacho. Eso es lo que hace internamente. Ahora vamos a ver cada parte del compresor, cómo es que lo hace. Señor Barrenechea. Profesor. Ya, va a comenzar a explicar las etapas de compresión y los interempleadores. Atento, por favor. El gas entra por este punto, más o menos entre 8 a 10 bares. Y vamos a ver internamente qué está pasando. El gas llega por aquí a 10 bares. ¿Ya? Llega a esta válvula, que es una válvula automática que lo controla el PLC del compresor. Esta válvula lo que hace es, al momento que el compresor empieza a trabajar, esta válvula pasa a la parte abierta, ¿ya? Y deja pasar el gas y interna momentáneamente lo almacena en este tanque que se llama el tanque blown down. ¿Ya? Después de este tanque, el sistema agarra esa parte de gas y lo empieza a comprimir en un compresor reciprocal, ¿ya? Compuesto por 2 pistones. Eso lo vamos a ver acá. El gas sale por acá. Estos son elementos de control de corte automático que maneja internamente. Pasa por esta parte flexible acá abajo. Sube por este primer componente previo al compresor, que puede eliminar cualquier impureza que se quede a través de este elemento, y desde aquí se conecta al compresor. Este es el primer pistón. El primer pistón lo que hace es comprime el compresor, o comprime el gas hasta llevarlo desde 10 bares hasta una presión media, aproximadamente entre 50 y 60 bares. Ya, señor Barrenechea. Ahí tiene el compresor 1 que levanta, ¿entre qué rango la presión? Dice que hasta De 10 60, bar. hasta 60, 50. Ya, de 10 bar hasta 50, 60 bar. Ese es el compresor 1. Luego sale de esta zona de compresión y el gas viaja por un sistema de enfriamiento que está arriba. Ya, ahí tiene el primer interempleador, ¿no? Sí, ¿verdad? Señor, Sí. de acuerdo al modelo que estamos estudiando, ahí tiene su interempleador, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ya, va a enfriar el gas. El sistema de enfriamiento lo que hace es, cuando el gas se comprime, se calienta. Después que se calienta, ese gas caliente no nos sirve, hay que enfriarlo. Entonces, en la parte superior hay un sistema de serpentín por aire. Y esa parte se enfría en la parte superior. Que está aquí, está metido acá adentro. ¿Ya?
principalmente, aparte de eso, es para reducir el consumo de energía. Hay que optimizarlo. Una vez que el gas se enfría, nuevamente regresa acá al compresor, pero ya frío. Y este compresor empieza una segunda etapa de compresión, llevándolo. Ahí está el compresor 2, ¿no, señor? Sí, profesor. El señor menciona de que el gas caliente no le sirve. ¿A qué se No, debe? claro, para el proceso, vamos a suponer que usted tenga un gas que lo va a a colocar aire para procesos con temperaturas a menores de 10 grados centígrados o menores de 5 grados centígrados. Entonces, para esos procesos, el aire caliente no le sirve. Ahí tiene que bajar, enfriarlo también. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Aproximadamente de 50 a 60 bares hasta aproximadamente 100 a 150 bares. Ahora, el compresor 2 va a levantar la presión de cuánto a cuánto. Hasta 150 menciona. Ya, y anteriormente, ¿cuánto era? 50, 60. Entonces de 50 a 150, por dar un número, ¿no? El Claro. compresor 2 va a levantarla de 50 bar a 150 bar, por dar un número. Esa es una segunda etapa. Nuevamente el gas se calentó y nuevamente sale en una segunda etapa y vuelve al sistema de enfriamiento. Y nuevamente Ya, ahí ya tiene otro interempleador, ¿no, señor? Sí, profesor. vuelve a recircular por ahí, pero esta vez ya a una presión media. Una vez que se enfrió nuevamente arriba, vuelve a bajar ese gas. Ese enfriamiento es isobárico. ¿De acuerdo, señor? Claro, claro. Y vuelve a entrar al compresor, pero a su tercera etapa. Esa es la tercera etapa, ¿no? De compresión, ¿no? Profesor, creo que acuerdo? el mismo pistón está haciendo las 3 compresiones. No, pues, no, son diferentes. Ah, ya. Ya está usted en la tercera etapa. Ya pueden ver acá un pistón, acá el otro pistón y el otro pistón está al otro lado. En la tercera etapa el gas llega hasta los 250 bares. ¿Ya? Y a los 200. Ya, ese es el objetivo, ¿no? Claro. Llegar a 250 bar. ¿No, señor? Sí. Ya, entonces en la tercera etapa ya llegó a 250 bar. 50 bares todavía está caliente, aproximadamente a unos 80 grados centígrados. Entonces nuevamente pasa por el serpentín, se enfría. El serpentín es el enfriador. Acá ya no podemos decir interempleador, o sea, entre dos compresoras, sino que acá termina ya con la tercera compresora y lo tiene que enfriar porque necesita el aire no caliente, no 80 grados centígrados, sino menos. Por eso lo enfría para los procesos. Y aproximadamente a 40 grados centígrados ambientales. Bueno, entonces lo va a enfriar hasta 40 grados centígrados. Después de la salida de la tercera etapa, del tercer compresor. Sale por la parte superior, el otro lado, que es la que habíamos visto inicialmente. Vamos al otro lado para ver por dónde está. Una vez que el compresor ha comprimido todo el gas hasta los 150 bares en la parte del compresor que está ahí al fondo, viene a esta parte de acá, que es la zona del panel prioritario. ¿Ya? En este panel prioritario ya a 250 bares y ya enfriado, aproximadamente a 40 bares, sale por acá la línea, viaja por acá y sale por acá ya para el despacho. Si no hubiese necesidad de despachar, entonces sale por la otra tubería y se va y se almacena. Bueno, como ya tiene el aire a 250 bar, lo tiene almacenado, entonces de acuerdo a las necesidades, ¿no?, de aire comprimido, se hacen los despachos, se hace la distribución del aire a 250 bares de presión. Ustedes pueden ver acá un motor. Este motor es aproximadamente un poco más de 150 caballos de fuerza, que es lo que activa al compresor que está en el fondo. Ya. Ese motor va a alimentar
O sea, va a darle, ese motor eléctrico recibe energía eléctrica y lo transforma en energía mecánica en su eje. Entonces, el eje del motor está conectado al eje del compresor, o sea, con el cigüeñal, y entonces el motor eléctrico le está dando energía mecánica al compresor, ¿no? Energía mecánica al compresor. Entonces, ingresa energía mecánica al compresor. Internamente, el compresor va a producir un trabajo termodinámico, un trabajo térmico, ¿no? Que va a impulsar, ¿no? al gas que tiene dentro. Ya hemos visto el ciclo, ¿no? Lo comprime, se abre la válvula de escape, ¿no? Expulsa los gases a la presión, en este caso 250 bar. Luego se cierra la válvula de escape, ahí retorna el pistón, hay una etapa de expansión y después se abre la válvula de admisión y admite el gas. Y se llena el cilindro de gas, se cierra la válvula de admisión, ¿no? Con las dos válvulas cerradas, el pistón comienza a comprimir el gas. Ya, a ver, sigamos. Ahora, ese motor... Es el compresor que está en el fondo a través de una faja. Al compresor que está en el fondo. Este motor es aproximadamente un poco más de 150 caballos de fuerza. Señor Barrenechea, ¿cuánto es la potencia de este motor? 150 caballos de fuerza. Es aproximadamente un poco más de 150 caballos de fuerza. Ya, 150 caballos. ¿Cuántas Señor revoluciones Barrenechea, ¿Cuántas usted ha- revoluciones? Perdón. ¿Cuántas revoluciones serían 50 caballos? Espérese. Un ratito, espérese. Usted ha visto a la policía acá en la ciudad de Lima montado en un caballo. ¿Ha visto A al ver, policía? a veces cuando hay Ya, marcha pero ha visto. militar. ¿Sí? Ya, bueno. Ese caballo es un caballo desnutrido, escuálido, o es un caballo brioso, con fuerza. No, con fuerza. Ya. Entonces, este motor, ¿no? Desarrolla, imagínense 150 de esos tipos de caballos jalando. ¿Ya? Esa es la potencia, ¿ok? De este motor. Y esa potencia se lo va a entregar a la compresora. Ya se da una idea, un orden de magnitud, ¿no? Claro, sí, profesor, pero no hay De la un dato, potencia. no hay un dato que diga las revoluciones por minuto por cada caballo de Sí, fuerza. sí. Ahorita vamos a ver eso. Un ratito, ¿ya? Un ratito. Ahorita le voy a responder eso. Un momentito. De fuerza, que es lo que activa al compresor que está en el fondo. Es el compresor que está en el fondo a través de una faja. Ya. ¿Alguna consulta? A ver, vamos a responder a su compañero con respecto a la velocidad. Ya. A ver. Señor, ¿qué dice acá? Una revolución por ciclo. Ya. O sea, una vuelta del cigüeñal puede tener 1800 revoluciones por minuto, ¿no? En un minuto da 1800 revoluciones. En un minuto, ¿cuántos ciclos se producen? Si es 1800, sería 1800 revoluciones, serían 1800 ciclos. 1800 ciclos ¿en qué tiempo? En un minuto.
O sea, 1800 ciclos. O sea, comprime, expulsa, se expande, admite, ¿no? Cada uno de, o sea, estos 4 procesos se Eso sí. realizan 1800 veces en un minuto. ¿No? Está expulsando, admitiendo, comprimiendo. ¿Se deja entender, no? Sí, profesor. O sea que 1800 veces, 1800 revoluciones por minuto, son 1800 ciclos en un minuto. ¿De acuerdo? Claro, serían 30 por segundo. Claro. Entonces, al final, vamos a llegar a esto. A ver, vamos a adelantar un poco. El trabajo neto de compresión, ¿no? El trabajo neto de compresión, o sea, hay dos trabajos nada más. 2 trabajos nada más. A ver. En flujos de estado estable, cuando hay flujos, circulación, el trabajo no se calcula volumen por variación de presión. ¿De acuerdo, señor? Sí, profesor, debería dar razón. Volumen, tiene que haber variación de presión, ¿de acuerdo? Ujú. Para que haya trabajo de compresión o expansión. Entonces, aquí hay variación de presión, No, ahí no hay. acá no hay trabajo. Aquí hay variación de presión, Tampoco. ya. Aquí hay variación de presión, Sí. sí. Es compresión, ¿no? Entonces, para comprimir hay que entregarle trabajo, energía a la compresora. Si usted le entrega trabajo a un sistema, ¿es positivo o negativo? Positivo. ¿Perdón? Positivo. A ver, ¿recuerda usted los primeros cursos, primera ley de la termodinámica? Hemos dicho, a ver, 2 cosas. Usted tiene un sistema termodinámico. Si le entrega calor al sistema, el calor es positivo. Si el sistema produce trabajo, o sea, sale trabajo del sistema, el trabajo es positivo. ¿De acuerdo, señor? Ah, ok. Sí, sí, sí. Usted, disculpe la pregunta, ¿usted cocina de vez en cuando? A veces, profe, me sale feo. No, pero, tranquilo, pues. Ya, nada más que va a hacer hervir el agua, ya, para tomar un cafecito. Va a hacer eso, ¿no? Sí, profe, eso sí. Ya, ok. Entonces, para que hierva el agua, ¿usted le tiene que dar energía calorífica? ¿Sí o no? Al Sí, recipiente. obviamente. Sí. Está entrando calor al sistema, ¿no? Sí. Oye, ¿ese calor es positivo o negativo? Positivo. Claro, pues. Cuando entra el calor, cuando se le suministra calor al sistema, calor positivo. Cuando el sistema produce trabajo, saliendo trabajo del sistema, por ejemplo, de una turbina, ¿no? De vapor, ese es trabajo positivo, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, cuando sale calor del sistema, al contrario, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo. Y si usted entrega trabajo al sistema, Sería usted entrega negativo. negativo. A la compresora, ¿usted le está entregando o le está, le tiene que entregar energía a la compresora, sí o no? Sí, profesor, sí le tengo que negar. Entonces, ¿el trabajo es positivo o negativo? Negativo. Negativo, pues. ¿Ya? Ok, entonces estos trabajos son negativos. Trabajos de compresión. Entonces, tenemos acá que solo hay 2 trabajos. Pero, profesor, Trabajo de compresión, perdón. en este caso el trabajo que yo le estoy haciendo se está transformando en energía mecánica, ¿no? Para que el pistón eh, haga el proceso. Claro. El compresor es como un ventilador. ¿Usted cree Ok. que el ventilador tiene sus álabes, ¿no? Sus aletas, ¿no? Lo está viendo ahí, ¿no? Sí, Que claro. gira. ¿Usted cree que solito, las aletas giran solito? No, No. claro.
¿Qué máquina hace girar los álabes del ventilador? ¿Un motor? Claro, sí, sí, el motor. Un motor eléctrico, pues. Entonces al motor hay que darle energía eléctrica. El motor transforma la energía eléctrica en energía mecánica. En su eje del motorcito hay un momento torsor, hay una velocidad angular, RPM, ¿no? El producto del momento torsor por la velocidad angular es la potencia mecánica. Le pasa a los álabes que comienzan a girar y mover la masa del aire. Bueno, entonces lo mismo es acá en el compresor. Para que el pistón se desplace de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, entonces el motor tiene que darle una potencia mecánica al cigüeñal y el cigüeñal hace que se desplace de izquierda a derecha, ¿okay? Comprimiendo, desarrollando este ciclo. ¿De acuerdo, señor? Sí, profesor. Entonces solito el compresor no se mueve, pues tiene que haber un motor que lo mueva, ¿verdad? Que le entregue energía. Bueno, ¿cuál fue su pregunta? ¿O dónde estaba? Ya me olvidé ya. En el gráfico, en la entrega de trabajo, en la parte de la compresión. Ya, ya, claro. Entonces, acá tenemos la energía, los kilojoules se producen, ese es el trabajo neto, ¿no? De compresión, expansión, la suma de estos dos, la expansión positiva, la compresión negativa, la suma de estos dos da un trabajo de compresión neta, o sea, kilojoule por un ciclo. ¿Ah? Acá hay energía, el área encerrada dentro de este ciclo es el trabajo neto del compresor, ¿no? Trabajo es kilojoule desarrollado en un ciclo. Oiga, pero N viene a ser las revoluciones, ¿ya? 1800 revoluciones por minuto, 1800 ciclos, ¿no? Por minuto. Entonces usted tiene ciclo en abajo y ciclo arriba, y entonces las revoluciones le producen la potencia. Kilojoule sobre segundo es kilovatio. Y esos son los 150 o 150 caballos que le estaba entregando el motor antes, ¿no? Eran 150 caballos, ¿no, señor? O Sí, 300. profesor. 150, 150. Ya, 150, el motor era de 150 caballos que le estaba entregando al compresor para que funcione, ¿no? O sea que la velocidad, lo está viendo usted acá, las revoluciones por minuto, es la que dimensionan la potencia. En este caso, la potencia térmica del compresor, que está relacionado con la potencia del motor eléctrico. Claro. Ya. Bueno, me he adelantado un poquito, pero bueno. ¿Otra pregunta? Ya, sigamos entonces. Ya, entonces en el ejemplo que acabamos de ver, hay 3 etapas de compresión, ¿no? En el video. Hay una compresora, primera etapa, un interenfriador, un compresor 2, segunda etapa, un interenfriador, un compresor 3, ¿no? Lo comprime hasta 250 bar, ¿no? Comenzó con 10 bar. Entonces, pero el aire lo necesita frío, entonces le pone acá le pone un enfriador, ¿no? O un equipo enfriador de refrigeración. Y el gas lo enfría y lo almacena y después lo usa. Entonces, repito otra vez, ¿cuál es la energía mínima que tenemos que entregarle al sistema? Entonces, la energía mínima que debemos entregar al sistema depende de esta presión de enfriamiento. ¿Y qué presión debe tener esto para entregarle la energía mínima al conjunto? Entonces, derivando, eso lo vimos en la clase pasada, derivando, acá tiene el trabajo total de compresión,
Este es de la primera etapa, este es de la segunda etapa. Y derivando, igualando a cero, sale que este de aquí es la presión de refrigeración. ¿Ok? Presión de refrigeración. Esta es de la presión intermedia, ¿no? Que debe darse para que se minimice el trabajo total entregado al sistema con dos compresores, ¿no? ¿Se deje entender, señor Barrenechea? Sí, profesor, y en caso de que sean 3, Acá está. Entonces, bueno, si son 2, pone un 2 acá y 2 acá. Si son 3 o 4, para Z etapas, si Z fuera 3, 1, ¿no? Primera compresión, compresor 1, compresor 2 y compresor 3. Acá nada más. Z vale 3. Entonces, si Z vale 3, Z vale 3, sería raíz cúbica. 3 menos 1, 2. Esta es la presión de entrada y esta es la presión de salida. Presión de entrada y presión de salida. Ya, profesor, gracias. ¿Ok? Sí, me quedó súper claro, ahora sí. Esta es la presión que optimiza, ¿ok? Que optimiza el trabajo total entregado al sistema. O sea, lo minimiza. ¿Y cuánto es ese trabajo mínimo total? Acá pone Z, si fuera 3, pone 3 acá y pone 3 acá. Si fuera 2, pone 2 aquí y pone 2 ahí. Y acá es el análisis para 2. Acá está 2 y 2. ¿De acuerdo? Este es el trabajo de la primera etapa y este es el trabajo de la segunda etapa. Sumando eso, da esto. ¿Ya, señor? Sí, profesor. Ok. Bueno, estamos estudiando compresores reciprocantes, o sea, con pistón. Hay otros tipos de compresoras, compresor de tornillos, compresoras centrífugos, pero estamos estudiando un tipo de compresores reciprocantes. Acá tiene la válvula de emisión, la válvula de escape, punto muerto superior, punto muerto inferior. Señor Barrenechea, ¿se acuerda usted del motor diésel petrolero, del motor Otto gasolinero? Claro, profesor. Ya, entonces es semejante, ¿no? Preciso, claro que acá no hay combustible que va a explotar, ¿no? Simplemente que, Aparte, ahí no hay combustión, ¿no? no, pues, es un compresor que comprime el gas, nada más. Claro. Claro. A ver, un minutito, por favor, un minutito. Bien, entonces tenemos un cilindro, dos válvulas, un pistón, un cigüeñal, ¿no? Y un motor que alimenta, un motor que alimenta, un motor que alimenta al compresor. Todo esto es el compresor. Bien. Bien. Entonces, cuando el pistón se desplaza del punto muerto superior al inferior, ¿no? Tenemos un volumen de desplazamiento. El mismo concepto de diésel o Otto.
volumen de desplazamiento. Y esta longitud se llama carrera, ¿no? La carrera del pistón. La carrera. Y tiene L, carrera del pistón. Del punto muerto superior al inferior. ¿Ok? Ya, 2 veces el radio de la manivela. Ya es una relación. Ahora, el volumen del cilindro, ¿no? Cuyo diámetro es D y su altura es L. Entonces, el área de la base del cilindro por su altura. Pi cuarto diámetro cuadrado por L. Ese sería el volumen de desplazamiento. ¿Ok? Y este espacio, el pistón llega hasta acá nada más. No llega a este extremo. Este es el volumen muerto. ¿Ok? Volumen muerto. Tenemos 2 volúmenes, volumen muerto y volumen de desplazamiento. Si sumamos estos 2 volúmenes, tendríamos el volumen total del cilindro. ¿Ok? Volumen total del cilindro. Y el volumen, estamos acá. Volumen 1 es el volumen total del cilindro. Volumen 1 es el volumen muerto más el volumen de desplazamiento. ¿Ok? Este es el volumen muerto. ¿No? Este es el volumen muerto y de aquí hasta acá es el volumen de desplazamiento. Todo esto es V1. Ok. Y desde 4, en 4 se abre la válvula de admisión, ¿no? Y comienza a admitir el gas. Entonces el pistón se va alejando, ¿no? Aquí en 4 se abre la válvula de admisión cuando el pistón está acá y entra el gas. Entonces el pistón se va alejando y va dejando espacio para que entre el gas completamente. Viene al cilindro, entonces el pistón está en el punto muerto inferior, comienza a comprimir el gas, pero la válvula tiene que cerrarse, la válvula de admisión. Con las 2 válvulas cerradas comienza a comprimir, ¿no? Desde 1, comienza en 1, comienza a comprimir, aumenta la presión a través de un proceso politrópico, llega a 2, esta sección 2, acá. Ya llegó a la presión 2, ¿ok? Ya llegó, eso es lo que se deseaba. Entonces, este gas que ya está a la presión 2 deseado, ¿no? Se va a almacenar en un tanque. Para almacenarlo, se abre la válvula de escape y el pistón sigue desplazándose de derecha a izquierda, expulsando el gas a la presión 2. Entonces el pistón llega al punto muerto superior o al punto 3, ¿no? Se cierra la válvula de escape y el pistón retrocede, ¿no? Ahí hay un proceso de expansión, también politrópico. Entonces el pistón retrocede de izquierda a derecha y cuando está en esta sección, es decir, en el punto 4, ¿okay? Se abre la válvula de admisión y se admite el gas, ingresa el gas. ¿Okay? De 4 a 1 es el proceso de admisión. Admisión, compresión, escape, expansión. ¿Ok? Bien. Entonces, si dividimos el volumen muerto entre el volumen de desplazamiento, tenemos un indicador de volumen muerto. Se llama relación de volumen muerto, C. Si dividimos ese volumen admitido de 4 a 1 entre el volumen de desplazamiento, nuestra referencia siempre es el volumen de desplazamiento. El volumen admitido entre el volumen de desplazamiento, este indicador o esta relación se llama eficiencia volumétrica convencional. Ok. El volumen admitido, ¿ya? De 4 a 1 es el volumen 1 al menos el volumen 4. Ahí lo tiene. Volumen A, volumen 1 menos volumen 4. Volumen A, volumen 1 menos volumen 4. El volumen 1, volumen total, es el volumen muerto más el volumen de desplazamiento. Entonces, el volumen 1, el volumen muerto más volumen de desplazamiento. Acá como los procesos son politrópicos, el volumen 4
volumen 4 está relacionado con el volumen 3 en este proceso politrópico. Entonces, presión 4, volumen 4 a la n, igual presión 3, volumen 3 a la n. Entonces, despejando, volumen 4 de acá es igual a volumen 3, presión 3 entre presión 4 elevado a la 1 a la n. Pero la presión 3 es igual a la presión 2. Presión 3 igual a la presión 2. Presión 4 es igual a la presión 1. 4 igual a 1. El volumen 3, este volumen 3 que está aquí, es igual al volumen muerto. En lugar de poner volumen 3, ponemos volumen muerto. Entonces, esta expresión lo colocamos en lugar de volumen 4. Lo ponemos acá, volumen 4. Y lo dividimos entre volumen de desplazamiento. Entonces, volumen muerto entre volumen de desplazamiento es relación de volumen muerto, C. Esto es C. Esto es 1. Esto es C, relación de volumen muerto. Y relación de presiones. Decíamos que la compresora, ¿okay?, uno de sus objetivos principales es comprimir el gas, levantar la presión. Acá está, pues, la presión de entrada y la presión de salida, ¿no? Esta es la relación de presión. Entonces tenemos la eficiencia volumétrica convencional, ¿ok?, en función de la relación de volumen muerto y la relación de presiones. Claro, y también el índice politrópico. La eficiencia volumétrica real, ¿no?, con respecto a la eficiencia volumétrica convencional teórico, la real va a ser un poco menor que la teórica. Entonces tenemos dos tipos de trabajo, ¿no? Dos tipos de trabajo, como he estado observando. El trabajo de compresión negativa y el trabajo de expansión positivo. La suma de ambos trabajos es el trabajo neto. Ahí lo tiene. Trabajo de compresión, bueno, estamos poniendo en valor absoluto, y trabajo de expansión, también valor absoluto. Bueno, ahí tenemos trabajo neto. Trabajo neto de compresión. Entonces, esta es la primera ley de la termodinámica, perdón, las gases ideales. Y acá tenemos los trabajos. Y el trabajo de compresión de 1 a 2. Acá tenemos el trabajo de compresión de 1 a 2, ¿no? Y acá tenemos una variedad de formas, ¿no?, trabajos específicos y potencia. Bueno, entonces, ahí tiene el trabajo de compresión que hemos anteriormente demostrado. Y acá tiene la masa admitido por la R del aire, si fuera aire, temperatura 1. Entonces, MRT T1, MRT1 es PB, ¿ok?, por volumen. Ahora, este volumen admitido es eficiencia volumétrica por volumen de desplazamiento. Volumen admitido, eficiencia volumétrica convencional por volumen de desplazamiento. Bueno, ahí tienen formas de calcular, ¿no?, el trabajo de compresión. Si lo multiplicamos por el flujo volumétrico, tenemos la potencia. Bueno, aquí comenzamos, y acá tenemos por el flujo másico, tenemos la potencia. Todas estas expresiones de acá lo estamos volviendo nuevamente a utilizar. Aquí, ¿no?, en la potencia. Entonces, el área encerrada
el área encerrada dentro de este ciclo, ¿no? Toda esta área de acá es el trabajo neto de compresión, ¿no? Es el trabajo neto de compresión. Tal como lo vimos en motores de combustión interna, este trabajo neto, esta área, no se calcula también con el área de un rectángulo. Este es el ciclo real, ¿no? El ciclo real un poquito deformado. Compresión, expulsión, expansión, admisión. ¿Ok? Entonces, este es el trabajo neto de compresión, esta área. Ahora, esta área también la podemos calcular con el área de un rectángulo, cuya base sea el volumen de desplazamiento, punto muerto superior, punto muerto inferior, este volumen de desplazamiento por una altura tal, ¿no? Llamada presión media indicada. Entonces, de una altura tal que el área de este rectángulo sea igual al área dentro de este ciclo. ¿Ok? Entonces debe tener una altura específica, ¿no? Entonces, esta altura se llama presión media indicada, ¿ok? Que está relacionada con el área neta de compresión del compresor. Entonces, esta energía también se llama, esta energía térmica, también se llama trabajo indicado. Presión media indicada, trabajo indicado o trabajo de compresión térmico real. Es un trabajo de compresión térmico real. Y se calcula como el área de la base del rectángulo por la altura del rectángulo. Volumen de desplazamiento por la presión media indicada. La presión es hectopascal, el volumen metro cúbico y el trabajo indicado en kilojoule, o sea, la energía de compresión. Ya, pero el compresor necesita 150 caballos de potencia, o sea, en kilovatios, ¿no? Un HP, un caballo, un horsepower es 0,746 kilovatios, ¿no? Un HP es 0,746 kilovatios. Entonces, hay que transformar esta energía en flujo de energía, en kilovatios. Para que fluya necesitamos la velocidad de giro del cigüeñal o la velocidad del motor. ¿A cuántas revoluciones por minuto está girando? ¿Okay? Porque este kilojoule corresponde para este ciclo. ¿Okay? Esta energía es para un ciclo. Y 1800 ciclos lo desarrolla en un minuto. Por decir, si la velocidad angular es 1800 revoluciones por minuto, si la velocidad de giro es 1800 revoluciones por minuto, y una revolución es un ciclo, en lugar de decir 1800 revoluciones por minuto, diga 1800 ciclos de un minuto. 1800 ciclos por minuto. Y usted ya tiene la energía por unidad de ciclo. Entonces, esta es la energía por unidad de ciclo. Y estos son 1800 ciclos por minuto. Ciclo con ciclo se elimina y tiene kilojoule sobre 60 a un minuto, o sea, 60 segundos. Kilojoule sobre segundo ya tiene kilovatios. Entonces ya tiene la potencia. ¿Ok? Ya tiene la potencia. Entonces, lo que veíamos en la clase pasada. Hay tres tipos de eficiencia en el compresor. Regresando a nuestro... Aquí. Este es el compresor. La entrada 1, la entrada 2, usted ve que ahí está comprimiendo, entra aire y aquí hay una especie de una tobera convergente, ¿no? Y lo está presionando. O sea, la masa, ¿no? Para salir de acá
sale apretujado, sale a mayor presión. ¿Okay? Este es el compresor. Para que funcione el compresor tenemos que entregarle energía. El motor le tiene que entregar una energía mecánica en el eje. Okay. O sea, en el sentido de transferencia de la energía, repito, en el sentido de transferencia de energía se producen todos los tipos de pérdidas. Si yo voy de derecha a izquierda, entonces se va a ir reduciendo la energía. ¿Por qué? Por las pérdidas. Entonces yo estoy entregando una energía mecánica en el eje. ¿Ok? En el eje cigüeñal, el compresor. Entonces, el eje está girando. Entonces tiene apoyos, chumacera, cojinetes, rodamiento. Entonces, ahí hay fricción, hay calentamiento, ahí hay pérdidas mecánicas. Entonces, la energía que está utilizando, en este caso los pistones, ¿okay? Para comprimir, para expulsar al gas, dentro hay torbellinos, los procesos son irreversibles. Entonces, esa energía, ¿ok? Es menor que la potencia en el eje, este de acá. Esta es la potencia, o esta es la energía térmica real. O sea, lo que antes veíamos, esta de acá. Esta es la energía de compresión térmica real. O en el ciclo teórico, esta es la energía térmica real, neto de compresión. ¿Ok? Ya, esa energía, esa área, ya. Ya, esa sería esta de aquí, ¿no? La energía de compresión térmica interna del compresor. Ahora, nuestro modelamiento, ¿no? Y el caso idealizado es el proceso de compresión isentrópico, ¿no? A entropía constante, adiabático reversible. Entonces, acá no hay pérdida, no hay transferencia de calor, es un idealizado completo. Entonces, este es menor. Entonces, aquí aparecen tres tipos de indicadores o tres tipos de eficiencias. Siempre la energía menor entre la energía mayor. Cuando usted compara la energía térmica de compresión real entre la energía mecánica en el eje, tiene la eficiencia mecánica. ¿Por qué se llama mecánica? Porque está relacionado con la potencia mecánica. Ahora, si usted divide el trabajo adiabático reversible o isentrópico entre el trabajo térmico real, menor entre mayor, acá aparece la eficiencia adiabática. Y si usted divide el trabajo adiabático reversible entre el trabajo mecánico en el eje, tiene la eficiencia efectiva del compresor. Señor Barrenechea, ¿me ha dejado entender? Hola. Nos abandonó el señor Barrenechea, qué pena. Señor Barrenechea. Jóvenes, ¿están? Sí, profesor, de Hola. hecho, ¿podría repetir su último? No lo escuché bien. Claro. La eficiencia es
la potencia menor entre la mayor. Acá hay tres tipos de comparaciones. Divide este trabajo entre este trabajo, se llama eficiencia mecánica, porque este es el trabajo mecánico. Divide este trabajo entre este trabajo, se llama eficiencia diabática. ¿Por qué? Porque este es el trabajo diabático reversible. Divide el trabajo diabático reversible entre el trabajo mecánico, todo esto es la eficiencia efectiva del compresor. ¿Me dejó entender, señor? Sí, profesor. Ya, ok. Este es el trabajo termodinámico real dentro de la compresora, ¿no? Este trabajo es la que se usa para comprimir el gas real. Y este trabajo también está dentro de la compresora, pero es ideal, ¿no? Isentrópico. Este es ideal y este es real. Y este es mecánico. Por ejemplo, este trabajo adiabático reversible es isentrópico. Es este, de 1 a 2S. ¿Ok? Entonces, de 1 a 2S es este trabajo. De 1 a 2, ¿no? Politrópico, el proceso de compresión politrópico es este. Trabajo de compresión térmico, real. Claro, el mecánico no se puede representar acá, pues, ¿no? Este es un diagrama termodinámico. Acá no hay nada de mecánica. Ahora, esto mismo, ¿no? Eso mismo está acá. Acá. Ya. Acá tiene el trabajo mecánico. Acá adentro tiene el trabajo de real de compresión. ¿Ok? Ya, vamos a identificar estos dos. Trabajo en el eje y trabajo de compresión real. Aquí está. Este es el trabajo en el eje y este es el trabajo de compresión real. ¿Ok? Y este es el ideal, pues, ¿no? Este es el trabajo en el eje, este es el trabajo dentro del cilindro, está comprimiendo. Este es el trabajo de compresión real. Y el ideal, bueno, es un modelo pues idealizado. Entonces, digamos que usted tenga acá el trabajo diabático ideal, acá está, para hacer la semejanza del anterior. Cuando usted divide este trabajo, ¿no? Térmico de compresión real entre el trabajo mecánico en el eje, tiene eficiencia mecánica. Cuando usted divide este trabajo adiabático reversible ideal entre este trabajo real de compresión térmico, trabajo térmico de compresión, que es el real, divide estos dos, tiene la eficiencia adiabática. Cuando usted divide este trabajo adiabático reversible entre este trabajo mecánico en el eje, tiene la eficiencia efectiva del compresor. Señor Barrenechea, bueno, ya no está el señor Barrenechea, es una pena. Acá lo tiene, eficiencia mecánica, ¿ok? Este trabajo térmico real también es el trabajo indicado, es el trabajo dentro del ciclo. Es el trabajo térmico real o trabajo indicado. Trabajo indicado real o trabajo térmico. Este es el trabajo real. Entonces, divide usted este trabajo entre el trabajo mecánico en el eje, tiene la eficiencia mecánica. Ahora divide el trabajo adiabático reversible entre el trabajo térmico real, ahí lo tiene, o indicado, esa es la eficiencia adiabática. Trabajo adiabático, eficiencia adiabática. Acá tiene trabajo en el eje, mecánico, eficiencia mecánica. Y si divide trabajo adiabático reversible entre trabajo en el eje mecánico, ahí lo tiene la eficiencia efectiva.
Cuando usted multiplica la eficiencia mecánica por la eficiencia adiabática, este trabajo indicado con este trabajo indicado se elimina y le queda trabajo adiabático entre el trabajo en el eje. Acá está. Conclusión, el producto de la eficiencia mecánica por la eficiencia adiabática le va a dar la eficiencia efectiva. C es compresor del compresor. ¿Alguna consulta? A ver, vamos primero a ver la eficiencia arriba. Porque este concepto lo vamos a usar bastante en las plantas, de potencia gas. A ver, un voluntario que nos defina las tres eficiencias. Primero acá y después en el otro. Es lo mismo. El concepto es que a la compresora hay que darle potencia. Por ejemplo, acá, a esta compresora, ¿ok? Hay tres tipos de potencia, pues. La potencia mecánica que se le suministra a través de su eje, y dentro tenemos el trabajo térmico real para comprimir el aire, para hacer circular el aire. ¿Okay? Ese trabajo es el área, esta área de acá, ¿no? Para este compresor 1 es esta área, es el trabajo térmico real. Para este compresor, esta área es el trabajo térmico real. ¿Por qué? Porque está en un proceso politrópico. Cuando el proceso es a entropía constante, ese es el proceso ideal, ¿no? Proceso de compresión ideal. Acá no está, ¿no? Si este es real, entonces, por semejanza, acá hay trabajo de compresión ideal. Trabajo de compresión real, ¿no? Y dentro, que impulsa al gas, levantando la presión, mediante un proceso politrópico. Y el otro, trabajo también que impulsa al gas, pero mediante un proceso a entropía constante. Este es el ideal, ¿no? Este es el ideal, y el otro, perdón, si es vertical es ideal, ¿no? Si no es vertical, es real. Mejor lo vemos acá. Aquí. De 1 a 2, este proceso de compresión ideal, o sea, este de acá. Este es el trabajo que está relacionado con este proceso a entropía constante. Usted sabe que un proceso a entropía constante es adiabático y reversible. Esto que está acá, proceso adiabático reversible, o trabajo K, el exponente es K, 1.4. Este es el trabajo ideal de compresión, adiabático reversible o isentrópico. Este que está aquí es el trabajo térmico real, viene a ser este proceso, 1 a 2, proceso politrópico. ¿Okay? Este es el trabajo de compresión real y este proceso de compresión ideal. Un diagrama temperatura-entropía, esta es la presión 1 de entrada y esta es la presión 2 de salida. Presión 2 de salida, presión 1 de entrada. ¿Okay? Ahí están los dos procesos. Proceso de compresión real, que necesita esta energía, y proceso de compresión ideal, que necesita esta energía. ¿Okay? Y para que funcione el compresor, hay que entregarle energía mecánica en el eje. Entonces, comparando, dividiendo
el trabajo térmico real entre el trabajo mecánico en el eje, tenemos la eficiencia mecánica del compresor. Si dividimos el trabajo adiabático reversible, ideal, el trabajo ideal, entre el trabajo real, tenemos la eficiencia adiabática. Acá dice trabajo adiabático. Y si dividimos el trabajo adiabático reversible entre el trabajo en el eje mecánico, tenemos la eficiencia efectiva del compresor. ¿Alguna consulta? Okay. Voy a dejar por a ver. Ya, no están los señores Dosa, la alumna Dosa, tampoco está el señor Reyes, Romaní, tampoco está el señor Bartolo. Tenemos 3 faltas. ¿Algún comentario? Profesor, Sí, tengo una duda. Revisando así diga. ejercicios anteriores, algunas preguntas te piden el calor transferido. ¿Eso cómo lo hallo? Ya, ya. A ver. Hay 2 calores, ¿no? Acá en nuestro esquema. El calor transferido por el interenfriador, ¿no? Y el calor transferido por el compresor al medio ambiente. Cuando se comprime, se calienta y se transfiere calor del compresor al medio ambiente. Está saliendo calor, el calor es negativo. ¿De acuerdo, señor? Hola. Sí. Ya, 2 tipos de calor, ¿no? En el interenfriador y en la compresora. Acá está el calor, mire, ¿ve? Acá tiene primero el trabajo para comprimir el aire. En kilojoule por segundo, trabajo específico, o el trabajo en potencia, en kilovatios, de 1 a 2 para comprimirlo. Y el calor transferido, ¿no? En el proceso de compresión, se entiende por el compresor, acá lo tiene, el calor 1-2, ¿ok? Y al final llegamos a calor de 1 a 2, es esto, Cn, calor específico politrópico por variación de temperatura. Este es el calor específico, kilojoule por kilogramo. O sea, sí o sí me tiene que dar el calor específico, ¿no? A volumen constante. Acá está, mire. Esta es la primera ley de la termodinámica para un flujo de estado estable. Calor transferido de 1 a 2 es igual al trabajo producido de 1 a 2 y variación de entalpía. ¿De acuerdo? Esta es la primera ley de la termodinámica para flujo de estado estable. ¿Ya, señor? Sí, profesor, eso lo entiendo. Ahí abajo, sino que ya al final ya te... Por eso, pues. Entonces, Sí, sí, sí. toda esta parte de acá, ¿no? Se resume en esta parte de aquí. Por eso, CB es que en el ejercicio no te daba CB y pensé que se No, hallaba de pues, otra forma. escúcheme, si es aire, ¿ya? O sea, ya debemos tener, a ver, ya, debemos recordar la R del aire, ¿eh? 0.287 kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. ¿Ya? 0.287. Ya. Acá debemos recordar que Cp, calor específico a presión constante, es 1.004 kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. Y K es Cp entre Cb.
O sea, eso ya me lo tengo que saber, ¿no, profesor? Eso ya entiendo entonces. Claro, claro, por Sí, supuesto. sí, entiendo. Ya, señor, gracias. Bueno, entonces vamos a desarrollar ya ejercicio, pues. ¿No? Vamos a desarrollar ejercicio. Ya, lo dejaremos para por favor, le sugeriría que lo revisen. ¿Ya? Ahí lo tienen ese material. ¿Alguna otra consulta? Ya, gracias, jóvenes. Si no hay consulta, nos quedamos aquí.